Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Natalia. El día de hoy daremos inicio a una serie de videos que tendrán como objetivo principal el árbol de la vida cabalística, con un enfoque en el DAT, que traduce conocimiento y conciencia. En Heartbeat queremos simplificar la cábala dándole una mirada desde la ingeniería de sistemas. Usamos el árbol de la vida como una herramienta donde las personas pueden observarse y ver interiormente cada uno de sus cortocircuitos, conectar con su propósito y ser los arquitectos conscientes de su propia vida. Junto con Jonathan, vamos a dar inicio a esta información, a cada uno de estos puntos relevantes, contando un poco nuestra experiencia y profundizando en cada uno de los temas. Hola Natalia, sí, la idea es descubrir a través de la sabiduría de la cábala y la arquitectura del árbol de la vida que el alma es un sistema real, es objetivo, comprensible y que su estudio acelera el desarrollo personal por medio del conocimiento y la expansión de la conciencia, que es lo que llamaríamos despertar, que es nuestro tema de hoy. Claro, justamente entraremos a observar al detalle esa definición o ese concepto del despertar y me gustaría citar la frase del cabalista Mario Sabán, que dice, el despertar es un proceso, no un resultado. Y aquí me surge el interrogante. ¿Podríamos pensar que no existe un despertar total? Bueno, tendríamos que analizar primero a qué nos referimos con un despertar total. Si decimos total, nos referimos a que es cuantificable, como si nos entregaran un diploma o nos dieran un número o fuera un producto, o tal vez algo que nos certifique que estamos despiertos y nos dé la ilusión de un despertar instantáneo donde mágicamente obtienes lo que deseas. Sin embargo, lo cierto es que acabas enfrentando un proceso de expansión y contracción de la realidad cotidiana. La realidad misma se va a encargar de acercarte a ella y te doy una lista muy amplia de cómo te acerca la realidad a ella. Podemos tener crisis, temas fiscales y legales, familiares, problemas con los hijos, nos duele la soltería, estar solos nos está afectando, tenemos bloqueos mentales, bloqueos emocionales, vivimos en drama, somos víctimas, tenemos enfermedades físicas, enfermedades mentales, la vejez empieza a verse, no tenemos un propósito, el trabajo nos agobia, la inteligencia artificial cada vez empieza a transformar más la sociedad, existen guerras, hambre, y hay un cúmulo de sucesos que podemos resumir en salud, dinero y amor, que es lo que en general nos duele a todos. Ahora, desde la cábala, cuando alguien dice despertar total, ya hay un error conceptual. Total implica finalidad o completitud. Y eso en el alma humana no existe. Mientras nosotros estemos encarnados en este cuerpo, no existe para el cuerpo. Para el alma sí, está en su función, va hacia la luz, se quiere integrar. Adicional que la perfección estaría en el Ein Sof, que es lo infinito, ¿sí? La luz, lo infinito. Y ningún ser humano se convierte en Ein Sof. Entonces, pretender que el despertar es un título, un logro medible o totalitario es idolatría del ego, querer ponerle límites a lo ilimitado. Entiendo tu punto. Y en relación con lo que dices, me surge nuevamente una pregunta y es, eh, ¿quién despierta o qué despierta? Iniciemos con que no despierta todo de una vez. No es como si fuera un interruptor, sino despiertan dimensiones del ser, despiertan distintas partes de la persona. Despierta el cuerpo, despierta la mente,
y despierta el alma. ¿Mm? Cuando decimos que el cuerpo despierta, es cuando empieza a sanar, empiezas a sentir vitalidad, estás cuidando tu energía y te das cuenta que no es iluminación, sino que es un despertar biológico. Tu cuerpo se transforma, ¿sí? Y que es necesaria esa transformación para sostener lo demás, ser físicamente saludable. Ahora, ¿cuándo despierta la mente? Cuando logra percibir la realidad de una forma más amplia y simultánea, cuando es capaz de sostener las contradicciones y se entrena para experimentar sucesos que siguen al primer clic del despertar. ¿Mm? Esa es la famosa sensación de romper un velo en la mente. Y haces un clic y ves la vida de otra manera y sigue un suceso de acontecimientos, ¿no? Ahora el alma. Cuando el alma se conecta con lo eterno, cuando empieza a reconocer que lo que vive no es una casualidad, sino parte de un proceso de corrección, lo que llamamos tikkun. Entonces, en ese despertar más profundo es en el que se le encuentra sentido a los otros dos, a los dos anteriores, el del cuerpo y el de la mente. Entonces, no es tanto un quién separado ni un qué fijo, sino diferentes capas de ti mismo despertando en ritmos distintos con procesos distintos. Podríamos entonces indicar que el despertar es el inicio a un suceso de trabajo, a un suceso de observación, de desarrollo interno de cada persona y que no está totalmente alejado tampoco de lo que es la realidad física, porque sigues viviendo situaciones, sigues viviendo acontecimientos, retos en tu día a día. No es que despiertas y ¡plum! Te llevaron de acá y te sacaron de este plano para vivir todo mágicamente feliz. Sí, exactamente, no. Primero, no es tan feliz, ¿sí? Para ser feliz tienes que llevar un proceso, un entrenamiento y fuerte, ¿sí? No es fácil ser feliz. Tienes que organizar tu mente, tienes que organizar tus emociones, aprender a estar más alineado con la realidad, ¿sí? Y cuando tú despiertas, te enfrentas a la realidad y la realidad no es fácil. Sí, nunca va a ser fácil enfrentarse a la realidad porque empezamos a ver cómo no estamos alineados con las cosas que pasan. ¿Sí me hago entender? Vemos las cosas distintas a como realmente son, por nuestra percepción, por nuestras creencias, porque no podemos discernir la información, no somos capaces de investigar y ver distintas perspectivas sobre un cierto tema. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros despertamos, vemos ese clip, rompemos un velo, quitamos un velo y empezamos a ver la realidad de otra forma, de cómo realmente es o como la mayoría de personas la perciben, ¿sí? Y posiblemente no es como yo lo creía, tenemos un choque muy fuerte. Entonces, ahí es cuando empieza el proceso, ¿sí? Del despertar. Despiertas súbitamente, por decirlo así, pero igual tienes que trabajar en ello, ¿sí? Despiertas controladamente, ya empezaste a trabajar en ello y en algún momento se genera ese despertar, pero ya lo vas trabajando. A mí me gusta ver un poco el despertar como el primer paso de un escalón grandísimo, perdón, la redundancia de escaleras que te llevan a un objetivo, una meta. Es como trabajar en un proyecto, es como hacer proyección, porque es importante, digamos, también para Herfit aterrizar el proceso de la felicidad y el despertar, de que no es una situación mágica, no es una situación ilusoria, sino que definitivamente es un proceso de situaciones donde necesitas un esfuerzo, donde necesitas un trabajo, pues para lograr esa meta. De enfrentar las situaciones. Algo muy relevante es, por ejemplo,
Hay personas que por la comodidad o su diario vivir en su vida, pues no se arriesgan a tener algo diferente y no salir de ese proceso de frustración, de algo que no les gusta, de algo que no quieren continuar. Y eso es a lo que te lleva tal vez un poco el despertar, el observar el potencial tan grande que tú tienes para poder desarrollar el propósito puntualmente. Algo relevante que nosotros tenemos en nuestro taller introductorio de nuestras terapias alineadas o fundamentadas en la Cábala es que iniciamos con un proceso de entendimiento para las personas del despertar y allí tenemos 4 pilares o 4 puntos fundamentales. El primer punto, pues enseñamos que es un proceso profundo y transformador, es mostrarle a la persona de manera interna, si tú cambias, todo a tu alrededor cambia. Sí, sí, total. Sí es profundo porque lleva tiempo, disciplina y voluntad. Adicional, cuando llevas ya trabajando en ello y empiezas a ir profundo, como dices, profundo y transformado, puedes llegar a rozar con el abismo. ¿M? Puedes conocer sombras muy profundas, ¿sí? Que duelen, que te lastiman, que son procesos, son cosas que te cambian. Eh, Esas experiencias como ver el abismo, ¿sí? Ver el abismo prácticamente es como estar en un punto donde no hay sentimientos, no hay nada, ¿sí? No tienes deseos, no hay sentimientos, no hay nada, ¿sí? Y más allá no va a haber nada, ¿sí? Entrarías en un sinsentido total, en un vacío total. Y las sombras, pues es enfrentar las cosas que ocultas, ¿sí? Tus cosas muy profundas de tu ser que ocultas hasta de ti mismo, porque hay sombras que no conoces y quieres ignorar. Entonces, esas experiencias, eh, cuando se revelan en la materia o llegan a revelarse de forma inmediata en la materia, te pueden transformar tanto para bien como para mal. ¿Mm? Esa información oculta que antes no percibías te pueden llevar a puntos de inflexión, ¿no? Y esos puntos de inflexión alteran tu vida. ¿Sí? Es como una muerte súbita de un familiar. ¿Sí? Eso te puede transformar tu vida. También ocurre con el despertar. Encuentras puntos críticos, puntos de inflexión cuando estás despertando y alteran tu vida. Entonces llegan puntos hasta el extremo donde puedes perder la razón y en ciertos casos te disocias de la realidad, ¿no? Temas importantes de la cábala es que te entrena, ¿sí? La cábala te da la sabiduría, te entrena, te guía y te invita a experimentar la realidad de una forma más tranquila si así lo quieres, ¿sí? La luz no pelea con la oscuridad. Entonces puedes llevar estos procesos de sombras, de ir a lo profundo de tu ser. Sí, puedes llegar al abismo y mirarlo y rozarlo y ver, uy, qué feo esto. Sin embargo, si tienes tu psique, tus pensamientos, tu alma alineada con la luz, es más fácil transitar estos caminos, es más fácil transitar estos procesos. Algo muy interesante de lo que dices es poder hablarle a cada una de las personas que nos están escuchando en este momento, y es que nosotros sugerimos totalmente un despertar controlado, un despertar guiado. Es, Sí. digamos, la manera más óptima de poder hacer un despertar. Porque definitivamente algo que precede el despertar es definitivamente un punto de inflexión que ya mencionaste o una incomodidad, ya sea algo muy fuerte para ti, un encontrarse con el fallecimiento de una persona muy querida, muy amada, como también puede ser caer en una crisis financiera, que te quedas sin nada, que pierdes a tu familia. Y esos son esos dolores que a veces no reconocemos y a veces no son tan perceptibles a nuestro entendimiento para decir, algo está pasando, algo me está llamando, algo me está diciendo. Me encanta llamarlo así, el alma tiene sus diferentes formas de hacer este proceso.
de llamar la atención para decir, oye, es tiempo de trabajar, es tiempo de invertir en ti, es ahora, pero pues obviamente es tal vez entender el cómo. El cómo. Sí, pues el cómo es como... La redundancia, el cómo es El cómo cómo. es como, sí, el cómo es complicado. Yo creo que a todos lo que nos hace falta es el cómo, es la experiencia. El cómo, Excelente. el cómo, El cómo el es cómo se da es con la vaya, hágalo, experiencia, sí, tal lance. cual. Si se equivoca, Ajá, ganancia. Si exactamente. pierde, ganancia. Sin Si miedo al gana, éxito. Sí, es sin miedo al éxito, es el cómo, ¿sí? Ahí es la particularidad de la cábala, ¿sí? Es enfréntate a la experiencia, ¿sí? Puedes durar filosofando o hablando de tus temas, ¿sí? Más profundos, ¿sí? En por qué y el para qué, ¿sí? Sin embargo, hasta que no lo experimentas, ¿sí? O sea, conocer el camino no te da la certeza de que lo vas a solucionar, ¿sí? Simplemente cuando empiezas a transitar ese camino es cuando empiezas a ver cambios, transformaciones. saber el Para bien, camino, no ajá. conocer. Sí, La saber el diferencia. camino no es lo mismo que andar el camino. Tal cual. Es como cuando tú dices, no, es que yo esto lo sé. Sí, Hágalo. de teoría, pero Sí, no he hecho, no he, perdón, no he realizado la práctica. ajá. Entonces, una cosa es saber y otra conocer, Sí, claro. porque el conocimiento sustenta tu teoría, pues a través de la práctica. Sí, tal cual. Eso es como que alguien te viene a decir, ah, eso tan fácil, ¿por qué no lo haces? Y tú les dices, hágalo, 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 hágalo. hágalo. Sí, tal cual, Enséñeme, hágalo. tal Y la cual. persona se bloquea y dice, no, venga, espérese. Sí, tampoco en verdad no es fácil. Hay que ver un Sí. contexto, hay que ver qué es lo que está pasando, ir en profundidad y en verdad detallar y ver todo lo que está pasando, ¿sí? Ver un pensamiento no tener un pensamiento secuencial de las cosas, sino más holístico para poder verlo y en verdad poder trabajarlo. Entonces, no es tan fácil hacer las cosas, pero sí es necesario empezar a hacerlo. Dar ese paso aún con miedo, aún con nervios, Ujú. porque siempre se van a presentar, pero es lanzarse. En Sí, el claro. camino se van corrigiendo las cosas que tienes que ajustar y que tienes que medir. Todo es ganancia. Para el segundo punto, algo muy relevante es esa comparación que nosotros hacemos de el despertar de un sueño o una ilusión. A mí me encanta la frase que nosotros tenemos y es el darse cuenta, Ok, sí. tener la capacidad de algo que yo antes no caía en cuenta y ahora digo, uy, me doy cuenta. Situaciones políticas, situaciones familiares, situaciones económicas, el mundo entero. ¿Cómo funciona? Es ver esa realidad, es decir, oiga, estuve como dormida todo este tiempo, nunca lo había visto así, no sé, un cambio climático, es que son infinidad de cosas que a veces uno, por su afán, por andar en automático, no las percibe, no las tiene como en su radar día tras día. No tienes ese despertar como que te detienes un momento y dices, oye, sí, esto es así, no lo había visto, no lo había entendido, me estoy dando cuenta de esta situación. Ok. Entonces, ese es un punto fundamental que nosotros tenemos cuando le enseñamos a las personas. El despertar, asócielo, relaciónelo con el darse cuenta. Darse cuenta que. Sí, ejemplo, uno es 5 minutos después más inteligente, ¿sí? Tienes una discusión con una persona, están discutiendo algo y, ejemplo, terminó la discusión y tú te fuiste y a los 5 minutos, ay, ¿por qué yo no dije Debía esto? haber dicho tal Debí haber dicho cosa. tal cosa, yo debí Sí, ponerme firme, yo debí tratar. Pasa lo mismo, ese es un darse cuenta pequeño, ¿sí? tal Porque cual, tal analizas cual, las cosas, ¿vale? tal cual. Entonces, eh, sí, darse cuenta de alguna forma es lo que hace que la conciencia se expanda, ¿sí? Cuando tú llegas al punto de darte cuenta, no de empezar a observar y empezar a conocer, sino te das cuenta de algo, llegas a un resultado y lo experimentaste, en ese momento es como si algo hiciera
clic, ¿sí? Así, lo mismo que un despertar. Un día hace clic, quitas un velo y te das cuenta de algo. Puede ser de información o de cosas que a simple vista no ves aunque estés ahí, el sentido común. Empiezas a trabajar más el sentido común. Entonces, el primer impacto del despertar puede sentirse como una pesadilla por eso mismo, por un Me voy a impacto. morir. Sí, o sea, te disocias de la realidad. Tal cual. Y de pronto el mundo se revela distinto, ¿sí? Lo empiezas a ver más impredecible, más hostil, que es totalmente impersonal con tus creencias, con tus sentimientos, con lo que, sí, con lo que tú quieras creer, no importa en lo que tú creas, el mundo, el universo es hostil e impersonal en ese momento. Y empiezas comprendes que todo empieza a depender de ti, ¿sí? Que tú eres la persona que debes organizarlo y sostenerlo en el tiempo, porque no solo es organizarlo, es sostenerlo en el tiempo, que es lo más difícil. Es importante. Te cansas, la energía no fluye bien todos los días. Un día te quieres comer el mundo y al otro día tienes tanta pereza y odias al mundo y te quieres encerrar, ¿sí? Entonces, no solo tampoco es darse cuenta y organizar, sino también es sostenerlo en el cuerpo, en el tiempo. Eh, Debes aprender a afrontar realidades como que no hay deidades que vengan a interferir en tu destino, ¿sí? Salvo en formas fantasiosas de existencia de ser elegido por los dioses. Solo ahí es cuando prácticamente crees que algo te va a llegar así del cielo por los dioses, divina. No, así no funciona la tierra. Eso de pronto funciona en lo espiritual. Y cuando lo transformas en lo espiritual y tienes ese conocimiento, puedes tener la capacidad de revelar ese conocimiento, de revelar En esa este luz plano físico. en la materia, en Tal Malhud, en cual, el tal reino, en la cual. tierra. Entonces, ese choque es doloroso, ¿sí? Cuando despiertas, cuando tienes una ilusión y ves la realidad, ya en términos cabalistas sería, es apenas la ilusión la ruptura de un velo, de la ilusión. Son 7 velos, más clip-up que tienen cada céfiro que se estudia, céfiro. ¿Sí? Entonces, eh, esa primera ruptura es del velo de la ilusión del primero, y es el paso en el que caes en la cuenta de que la realidad no se acomoda a tus deseos, por decirlo así, ¿no? Tiene otra connotación, ¿sí? La primera ruptura, pero eh, ahí pasa, ¿sí? La realidad no se acomoda a tus deseos, sino que te exige corrección de lo que has hecho en tu vida. ¿Mm? Entonces, es la pesadilla en verdad, es una fase de tránsito, ¿sí? El derrumbe de una ilusión necesaria para empezar a ver la estructura real del mundo. A mí esta parte me lleva mucho a mi experiencia personal. Ujú. Por muchos años yo fui cristiana, Ok. tenía mi fe al 100 en la Biblia, en la deidad. Esta es una manera también de desmitificar esos procesos ilusorios externos que creemos que vienen a rescatarnos, como lo mencionabas hace un momento. Hasta hace muy poco tiempo, incluso ya teniendo un camino del despertar, un trabajo interior, y fue muy doloroso para mí el darme cuenta, el reconocer internamente que por más que yo meditara, por más que yo intencionara, hiciera un proceso de visualización y demás, porque he transitado por muchos conocimientos, digámoslo así, como por muchas filosofías, Sendero. filosofías, Ujú. y las he practicado todas, y las he practicado no solamente con disciplina, sino con fe. Y el darme cuenta que la cábala te lleva a una estructura un poco más sólida. Por ejemplo, lo mencionabas en Malhut, que es acá el reino, que es la parte física, tiene sus reglas y poder entender que por más de que yo orara, que por más de que yo intencionara, meditara, incluso rogara a algo externo, lo mencionabas, el universo es hostil e impersonal, es decir, sale el sol sobre todas las personas, llueve sobre todas las personas sin importar si tengan casas, si no las tengan. Fue muy doloroso y dije, wow, me siento
primero, decepcionada, como frustrada en mí misma. Y segundo, la palabra que yo podría decir es, se me rompió el corazón. Era en todo lo que yo venía creyendo hace un montón de tiempo y sufrir ese choque, ese despertar que no es fácil y no es sencillo. Es decir, bueno, vamos a ver ahora de otra manera las cosas, pero sí, algo que a mí me encanta al despertar es que te genera cada vez más libertad. Y esa sensación, digamos, para mí es lo mejor que existe, porque la libertad es la que te quita como ese peso de encima, no sé, yo lo percibo así, es como que te quitas un montón de kilos de piedra que llevabas en la espalda y te liberas, ¿sí? Libertad, te liberas. Y siento que ahí es un poco más sencillo seguir avanzando a lo que tú decías hace un momento. No todos los días son iguales, otros días no quieres saber, hay unos días en los cuales, claro, tú afrontas situaciones complejas que tú dices, no quiero, o las quiero ignorar, o son muy difíciles, o me dan duro, o no quiero, no quiero, no quiero, pero sabes que a través del miedo, a través de la incomodidad, a través de los nervios, hay esa situación de libertad y, liberador. Para el tercer punto tenemos justamente la conciencia de distracciones o preocupaciones. Ok. Bueno, con la cábala y el árbol llegamos a tener conciencia de la mayoría de distracciones o preocupaciones que nos aquejan en el diario, ¿no? Las organizamos, las analizamos, las estructuramos, las canalizamos. ¿M? Llega en algún punto ese momento, ¿no? Donde estamos sincronizados y por más de que pase algo en nuestra vida, pues estamos tan estables en el amor, en el dinero, en tu salud, en tu familia, ¿sí? Que ya no te vas a desestabilizar tan fácil, ¿sí? Y es cuando ya tienes una sincronicidad. Un ejemplo, de alguna forma lo que a ti te ocurrió cuando te diste cuenta que ninguna deidad iba a llegar a rescatarte, ¿sí? Que es lo que te prometen algunas cosas o lo que algunas personas se imaginan cuando buscan la luz, un Dios, la luminosidad, ¿sí? Y se dan cuenta que no, es cuando se cae un ídolo. Okay. Sí, es exactamente, es la idolatría. Okay. Sí, se cae un ídolo y cuando un ídolo, Religiosidad, llamémoslo así. más que religiosidad, veámoslo como un ídolo. No importa lo que, si sea una persona o algo, pero lo tienes en un pedestal, ¿sí? Y para ti no es fácil que tu ídolo se caiga, ¿sí? Le coges rabia a un ídolo y no puede ser, no puedes tener esa capacidad de ser objetivo, ¿sí? O como nosotros lo vemos, de ser ingenieros, ingenieros del alma, ahí es cuando entra la ingeniería del alma, que no puedes, te ocurrió algo, no puedes, em, no puedes, ¿cómo se dice? Cuando Interactuar. te metes en una situación, te personificas, te haces parte de ella, o sea, te duele, ¿sí? Es tu situación, no, te tienes que despersonificar, ¿sí? Tienes que empezar a desidentificar, eso, desidentificar, no te puedes identificar con la situación. Te identificas, claro, porque es tu vida, es tu Hace proceso, hace parte de ti. de Sin tu embargo, creencia, de sin embargo, si tú eres cabalista y estás en el proceso de identificación, uy, esto me dolió, esto me faltó, ¿qué tengo que hacer? No, me desidentifico y la empiezo a razonar. ¿Qué pasó? Uy, se me cayó un ídolo. Sí, claro, no, a todos se nos pueden caer los ídolos, ¿no? A veces hay futbolistas o hay personajes en la vida que los idealizamos, ¿sí? Por su estas, y cometen una falla y ya lo odiamos. No, es un humano como cualquiera y puede tomar decisiones como cualquiera. ¿Sí? Puede cometer errores como cualquiera, ¿sí? Entonces, eso pasa ahí en lo que tú decías de los ídolos, de todo eso con un ídolo. Algo muy, muy relevante en este punto de la conciencia de las distracciones y preocupaciones es, yo lo veo de dos maneras. Primero, nosotros cuando estamos en ese adormecimiento, es como si tuviéramos miles de cosas encima y
no sé, como a mí me gusta poner la similitud con una bola o una pelota de caucho. Es como que te agobia, te acapara y no puedes entender que está robando tu energía, tu distracción, tu foco principal. Cuando empezamos a despertar es cuando comenzamos a entender cómo resolver. Es decir, no conozco la situación para contemplarla, sino que la conozco para darle una solución, para decir, bueno, pues madre, si yo todos los días camino por acá y me caigo de rodillas pasando por este hueco, pues hay algo que tengo que transformar, que tengo que corregir y está en mí, no está externamente. Tú lo decías hace un momento, es tomar las riendas de tu vida de manera totalmente honesta y decir qué quiero, qué no quiero para poder tener ese camino a lo que realmente es mi propósito, mi meta, mi objetivo o mi felicidad. Sí, sí, ok. Digamos con lo que tú dices, una pelota, sí, digamos, todos somos como una pelota de parches, una pelota de cauchos, llena de cauchos, ¿sí? Somos parches, ¿sí? Tenemos parches en el amor, tenemos parches en lo social, ¿sí? Tenemos parches en la salud, nos duele una rodilla, no nos duele esto, somos así, ¿sí? Tenemos como ciertos parches. Entonces, estar lleno de parches no es lo óptimo, ¿sí? Si nosotros lo vemos, el despertar también implica en una reconstrucción del ser, ¿sí? Una organización, ¿sí? Tienes que organizar. Esto es como teoría de conjuntos de primaria, ¿sí? Vas a tu vida, ¿sí? Coges estas 10 dimensiones que te da el árbol de la vida, te sitúas en cada una, miras ese mapa y dices, bueno, ¿qué tengo que organizar acá? ¿Qué me duele acá? Y empiezas a introspeccionar en cada una. Cuando las organizas, las tienes claras, es más fácil organizar tu vida, es más fácil cambiar las cosas. No hay un ruido mental diario, ¿sí? Que te pueda afectar, ¿sí? Por tener esos parches. Ya cogiste esos parchecitos y ya los limpiaste, los acomodaste en tu vida, los organizaste, los viste. Tienes la mente más clara y más luminosidad. Digamos, por eso las personas en el primer mes de terapia como que ¡pum! Ven una y pueden salir a comerse el mundo, aunque es ilusorio también, ¿no? Claro. Pero ven una luz, ven claridad. No tienes que perder todo lo que eres porque no puedes perder lo que eres. Lo que sí puedes es organizarlo y darle un sentido. Es que justamente ahí cuando mencionas en que las personas en el primer mes como que caen en cuenta y dicen, sí, es entender que todas las personas sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Al cual, todos lo sabemos. ¿Qué sucede? Que cuando yo estoy al tope de problemas, me estoy identificando, los estoy observando desde la situación, es decir, desde el montón de ropa sucia sobre mí, digámoslo así, pero ahí entra una herramienta muy fundamental que nosotros utilizamos, que es el observador consciente. Y es donde nos lleva a salir de la situación del problema. Y me gusta una frase que tú utilizas mucho en sistemas que es dividir para, Y vencerás. sí, pero es como divide todas las partes para darle una organización Ah, claro. y una línea, ¿sí? Divide, prioriza, organiza, qué es Exacto. lo más urgente, qué no depende de ti, qué depende de ti. Tal cual. Y ahí es cuando las personas dicen, uy, digamos, sí era sencillo, pero como están sumergidas en la situación, pues obviamente no tienen la capacidad de observar y de ver más allá, que es a la final lo que nosotros hacemos, un proceso de guía, un proceso de ven te acompaño, Ven, te ven muestro. te Tú eras muestro. así. Sí, exacto, ¿Qué ven te haces? muestro, porque Sí. si la decisión está en ti, si tú quieres, si no quieres, acá no se Sí, obliga sí, absolutamente a y es nadie. así porque tú aprendes es por tu decisión y por tu experiencia. No aprendes No porque son yo los te lo... pasos de Jesús, Sí, sino sus pasos. exactamente. Esto es buscar tus pasos. Claro, puedes seguir los pasos de Jesús, puedes seguir los pasos de Buda, puedes seguir los pasos de un filósofo, del cabalista más famoso de... Pero no son tus pasos, ¿sí? Claro, tomas lo bueno para ti, lo que te beneficia, ¿sí? Las herramientas, que es en Exactamente, realidad y lo que te dan sigues la tus habilidades. pasos.
tal cual, herramientas que te dan habilidades y aquí lo que tú dices, sí, es necesario mantener una meditación y una observación constante, ¿sí? Diaria, adquirir esa práctica, es una herramienta que también necesita práctica, todo es un proceso, ¿sí? Entonces ahí empiezas a estar en esa observación diaria, en esas meditaciones diarias de observación, no contemplativas, sino de observar la realidad, es donde empiezas a buscar lo más posible acercarte a la realidad, ver las cosas que te incomodan, que ignoras, que te duelen y abordarlas desde una perspectiva, bueno, ¿qué hago con eso? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con eso? Entonces ahí empiezas a procurar que las dimensiones del alma se mantengan lo más equilibradas posibles, que no existe un desequilibrio. Entonces, ahí es donde contamos con 7 pasos para entrenar la observación y el darse cuenta, que pues los veremos más adelante, que serían como nuestra primera herramienta, que es la más básica y la que tiene que ser día a día, diario, diario, diario. Es como la herramienta en que te levantas, te sincronizas y empiezas a observar tu día de esta forma sin que se interrumpa tu día a día, sin que pierdas foco de tu trabajo, de tu familia, de ello, ¿no? No te absorben, es estar presente en todo tu día. Claro. Algo que me gustaría aportar ahí en lo que dices de manera interna, de manera personal, algo fundamental de este trabajo es el conocerse. Hay una frase muy hermosa de la Cábala que dice, ¿cómo vas a amarte si no te conoces? Es decir, ¿a quién vas a amar? Ok, ¿Qué vas a amar si no conoces lo que vas a amar? sí, que vas a transformar, Exacto. que vas a cambiar, que vas a darle amor en realidad si no sabes qué. Exacto. Entonces yo lo observo de esa manera. Es decir, cuando surgen situaciones, cuando surgen sombras, cuando surgen inconvenientes, cuando surgen esos dolores, esas incomodidades, es ahí donde tú debes poner el foco y el despertar, lo hablábamos, que es como esa linterna que alumbra esa oscuridad. Podríamos decir, digamos, tipificándolo así, que es una linterna que alumbra esa oscuridad que te está doliendo. Si yo tengo una relación con una persona y en esa relación con esa persona saqué cosas que no había sacado con nadie, sea tanto buenas como malas, porque pueden haber. Enfoquémonos en lo que es para mejorar, en una situación, no sé, de celos, en una situación de arrebato de algo, pues obviamente sé que ahí es donde tengo que trabajar y no necesito que esa persona esté, no necesito esa figura, sino necesito es ir a mí mismo, a mi interior, meterle amor. Me encanta la frase de Gesed. ¿Qué es eso? Es darle amor a esas partes que no le has dado, esas partes que has ignorado todo el tiempo, que has dicho, no después, no después. O rápidamente, me gusta poner el ejemplo de relación de pareja, terminaste una relación justamente por esa sombra, justamente por esa coyuntura, y seguiste como si nada y seguiste ignorándolo. Llega otra pareja, pues vas a tener que pasar por lo mismo. Y no es porque sea una tarea que tengas que completar estrictamente, sino es porque está ahí y te está mostrando y te está llevando a algo para darle amor. No es coger y pelearte con ello, sino es darle amor, es unificar ese proceso de decir, acepto que tengo esto, acepto que soy así, pero ¿cómo lo voy a transformar a mi favor? Ok, sí, sí, eso que tú dices se puede resumir en 2 frases, que son 2 niveles, ¿sí? En dos palabras, sí, en unas frases. La primera es lo que tú decías, ¿sí? Conócete a ti mismo y serás poderoso. Es verdad. Acéptate a ti mismo. Acéptate a ti mismo y serás invencible. ¿En qué, en qué se diferencian y cómo se abordan en lo que tú dices? Lo primero es conocerte, ¿sí? Tú te empiezas a conocer y empiezas a introspeccionar, empiezas a ver cosas de ti que no veías, aunque es muy difícil, ¿sí? La verdad es muy difícil que tú mismo te des cuenta de lo que está pasando porque
en general estamos en pensamiento lineal, estamos en modo automático, en Tal modo cual, piloto, estamos tal observando, cual. pero también depende de cómo analicemos cómo Ajá, abordemos esa observación, ¿no? sí, tal cual. Hay distintas formas de observarse, Ajá, ¿sí? Tú te empiezas a observar y pueden pasar dos cosas. Te observas y encuentras el problema, lo y te identificas. asustas. Sí, te identificas con el problema, ¿sí? Ya lo encontraste y lo empiezas a analizar y analizar y analizar y analizar y a sobrepensar Ajá, y se puede volver un pensamiento repetitivo, ¿sí? tal cual. Es una programación que ya tienes en tu cerebro, Pero no ¿sí? estás dándole una solución, No. nada, no estás No, aunque abordando la situación. sí puedes darle solución, puedes buscar formas, puedes ir al psicólogo, puedes ir a hacer muchas O cosas puedes porque meditar y tranquilizar la situación. exactamente. ¿Cómo enfrentas esa situación primero? La realidad, una de las mejores formas o que yo he encontrado con esto de la cábala es, aparte de desidentificarte, meterle Gesed. Tal cual. Meterle Gesed es meterle compasión, Bondad. ¿sí? Bondad. Y ahí es cuando te aceptas en verdad a ti mismo, cuando te ves desde la compasión de que la cagué, todos la cagamos, yo soy así, yo también soy victimario. Mis actitudes de celos, mi sombra, una sombra, digamos, de celos, eh, por más de que la sabía, por más de, no supe cómo abordarla, cómo me desidentifico de ella, cómo me la desprogramo si Nadie me ha está metida. enseñado. Sí, entonces primero es El cómo, aceptar, volver al cómo. sí, aceptar. Tienes que verlo, no aceptar de así soy yo y de malas, Sí, de no, malas. eso no es así, porque Y tampoco así está seguiré solucionado. siendo. Sí, te puedes volver peor, ¿sí? Ahora lo puedes ver como que tú eres así y el que te quiera que, no, eso no es así, no, no le estás metiendo Te hace compasión. sufrir. Ajá, eso es hacerte más víctima también. Sí, podría llevarte a más victimismo de, yo soy así. No, y a vivir situaciones repetitivas que te llevan a mucho Total, más dolor, sí. porque pues es que es la queja que tienes en ese instante. Sí, exacto. Entonces, conócete a ti mismo y serás poderoso. Entonces ahí es donde empieza la observación, pero tienes que aprender a observarte ajeno a esa situación. De la manera correcta, porque Sí, normalmente cuando tú decías hace un momento de la parte lineal, es que también nos observamos, digamos, observamos la situación y lo huimos, es decir, la ignoramos como, ay, no es para tanto, o la observamos en contemplación, contemplación, sí. contemplando, pero ahí creo que es un punto mejor el contemplar que el ignorar, porque a la final el contemplar es, tienes voluntad, pero no sabes cómo, Ujú. ¿sí? Ya cuando aprendes a observarte para desidentificarte y actuar de manera racional con tu binah, Sí. entonces es estructurar ese proceso, pues obviamente para darle una salida, una solución, un cómo lo voy a abordar, porque también yo traigo una historia y es lo que me lleva al cuarto punto, Ok, que es una transformación de perspectiva, ver las cosas de otra forma. Y ahí me encanta poner este ejemplo de cuando tú conoces por primera vez a una persona. Esa persona, no sé, puede ser mal geniada, puede ser malacarosa, puede ser grosera, puede ser antipática. Tiene a tu primer impresión, la juzgas y la catalogas o la etiquetas en una posición. ujú, Pero ya después cuando tú comienzas a verlas desde otra perspectiva, la situación, la persona, y de pronto conoces alguna situación personal de su historia, de su vida familiar, de, no sé, de lo que lleva de vida, tú dices, uy, bueno, de pronto si esta persona lo hubiera podido conocer y hacer diferente, uno dice, pues bueno, pero no tenía en ese momento ni el conocimiento, ni la manera, ni el proceso, ni el entendimiento. Entonces ahí ya comienzas a tener, volvemos al tema de Geset, a tener esa compasión y a poder tener la capacidad de ver las cosas desde otra dimensión. ok, sí, claro, ahí hay varias cosas que se pueden ver, ¿no? Primero, la fragmentación de la realidad.
¿no? La realidad está fragmentada, la verdad está fragmentada, ¿sí? A mí me encanta una frase que escuché a una psicóloga donde decía que existen tantas verdades como personas en el mundo. Sí, claro, Y es así. cada quien tiene su verdad, ¿no? Pero igual la realidad sí es lo que más se acerque a lo que llamamos realidad, por decirlo así, ¿no? Entonces, juzgamos a las personas con nuestra medida, con nuestra propia vara, ¿sí? Nuestra propia regla. ¿Sí? Entonces, eso no es imparcial, porque son mis propias reglas de cómo juzgo y cómo veo. ¿Sí? Para eso para juzgar a una persona hay sistemas legales para entrar en un juicio y juzgarla, ¿no? Que es irnos pues al extremo, pero igual No, también a las reglas sí, que existen. sí, igual, sí, pero entonces sí, vemos a la persona en la en nuestra primera impresión y ahí ya lo catalogamos así, pero si yo cambio mi perspectiva, que es lo que tú dices, lo veo desde GZ, puedes ir a ver, bueno, esta persona, ¿qué le pasó? Bueno, primero de pronto tuvo una semana de mierda, Tal ¿sí? cual. Está peleando con su esposa, con su novia o en el trabajo, o perdió el trabajo, o perdió un negocio, o algo le sucedió y le han sucedido muchas cosas durante su semana y está totalmente desubicado, ¿sí? Pero si yo lo veo desde otra perspectiva, en otra semana puede ser que sea una persona muy buena gente, que no esté pasando. Entonces, sí, la perspectiva tiene mucho que ver. Entonces, esto de la cábala y de la realidad es empezar, si empiezas a ver la realidad, si despiertas a ver la realidad, tienes que empezar a manejar distintas perspectivas, ¿sí? Perspectivas como estados de conciencia distintos, métodos de entendimiento, la sabiduría que te da la cábala, fuentes confiables de información, ¿sí? Porque te diga que es cabalista o porque también puede errar, ¿no? También puede tener un punto de vista sesgado, ¿sí? No porque sea cabalista, sino por X o Y motivo, porque está iniciando, ¿sí? O porque no lo puede ver, ¿sí? Entonces, la información tiene que ser muy verificable. Eh, Algo importante que me gustaría aportar aquí es, para nosotros en Herfit nos gusta educar para el libre pensamiento. Ujú. Y es eso, que las personas tengan la capacidad de dudarlo todo, Sí, cuestionarlo todo, cuestiónalo todo. y poder tener esa autonomía de decir, venga, porque sale el sol o porque llueve, yo lo investigo, yo lo busco y yo saco mi propia conclusión. ¿Para Ujú. qué? Para beneficio propio. No para, nosotros no vamos aquí a convencer absolutamente a nadie. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es dar una información relevante desde nuestra experiencia, porque no es decir conocemos, sino hemos experimentado. Y eso es lo que nos lleva a trascender en esta información que queremos transmitir. Claro, aquí algo bueno de lo que tú dices es que el alma no se puede programar, Excelente. ¿sí? Tal cual, tal cual. Partamos desde ahí. Si tú vas en el camino del alma, Almas rebeldes es que se sí, rebelan. el alma se revela y no se puede programar, ¿sí? El alma tiene una función y la luz y la función, quieras o no, se va a revelar. Se revela en la materia o se revela se revela, ¿sí? Y no se puede, al contrario de la mente, ¿sí? Los límites de la mente, claro, esto es trabajar mucho la mente. Si tienes que, hay una dimensión específica de la mente y tu pilar, dónde está la mente, la estructura. Entonces, trabajas la mente, pero la mente es programable, ¿sí? Tú la puedes reprogramar. Existe programación neurolingüística, hay gente que trabaja que hipnosis, ¿sí? Entonces, la mente se puede programar y te das cuenta porque unos son de izquierda, otros son de derecha, otros son de cierta religión y otros son de cierta religión, ¿sí? Y les cuesta romper esa programación porque es ir más allá de todo lo que es y lo que ha construido. ¿Mm? Es ahí, Es tu es el lugar tema. seguro, su zona de Ajá. confort. El alma no, el alma es. Y vas por el camino que te lleva el alma porque lo sientes, lo experimentas ya cuando tú dices, no, esto no es para mí.
Sí, estoy cansado de vivir esto y no me importa, ya no importan libros, ya no importan títulos, ya no Tal cual, importa tal una cosa, cual. sino importa es lo que No tu importa el alma, que dirán. ajá, no importa lo que te digan los demás, porque y a la final todos están pensando en sí mismos, todos están en su propio Sí, camino tal del cual. alma, entonces muy rara vez, sí, que a veces lo sentimos personal, claro, sí, pero pues nada es personal a menos que te digan si es personal y es contra usted. ¿Sí? Ahí es uno dice, bueno, ya tenemos un problema, ¿sí? De ¿Cómo lo acuerdo, solucionamos? tal Porque es cual. personal, ¿sí? Entonces eso es algo que a mí me gusta del alma y es que no es programable, Excelente. ¿sí? No te deja programar, ¿sí? Entonces, ya volviendo a lo de las perspectivas, desde la cábala, digamos que el objetivo es vivir de una forma más sencilla, ¿sí? Cuando tú empiezas a esto de la cábala, se te facilita la vida, se te hace más fácil. Deja de ser tan complicada, tan dramática, ya no existen dramas, ya existen son puntos a mejorar, ¿sí? Y eso es un buen enfoque, ¿sí? Es un buen enfoque para la vida. Si ya no tienes dramas y ya no eres la reina del drama y ya no todos te odian o todas tus No eres exparejas. el Sí, victim. exactamente. No te Entonces, pasan todas las cosas terribles sí, a ti, Diosito. Suéltame. sí, ya no A tu eres propio el mejor guerrero guerrero. de Dios, no, ya no eres el mejor guerrero, el guerrero que, no, ya no eres eso, ¿no? Ya sueltas los dramas innecesarios y te centras en lo que es. Entonces, de esa manera, uno se acerca más a la realidad y se acerca con más compasión, ¿sí? Con la cábala. Fundamental la compasión porque te acercas a las cosas difíciles, a lo que tienes que enfrentar. Sí, es un nivel de percepción, ¿no? Es como transformas tu conciencia a tener compasión de ti y de los demás real, ¿no? Y Muy en real. verdad a empezar a Mm. trabajar a tu favor. Claro, y eso te hace, te da seguridad de poder enfrentarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezan esos cambios de percepción? Digamos, nosotros lo podemos estudiar desde los niveles del alma. ¿Sí? Hablemos de tres niveles del alma, Nefesh, Roat y Neshama, que es en los que oscilamos constantemente en la realidad, ¿no? Trabajamos la realidad desde Nefesh por el instinto, es un alma instintiva. Yo creo que las personas, si nosotros hablamos con personas adultas que no tienen la misma educación que tú tienes, sino los que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad o algunos hasta bachillerato primaria, cuando tú hablas con ellos, ¿sí? En este caso algunos se podrán identificar con sus padres, que tienes algún tema con tus papás porque tus papás te presionan, te hacen algo, y cuando tú te enfrentas a ellos y les dicen, bueno, ya, ¿sí? Ellos te van a decir, qué pena, ¿sí? Yo hice lo que más pude, ¿sí? Con las herramientas que tenía. Y es verdad, ¿sí? Y ese es el alma instintiva que todos pasamos. Hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos y lo poco que percibimos y lo poco que nos da el lugar donde nacimos, nuestras creencias, nuestras costumbres, ¿sí? La posición geográfica influye mucho en esa alma instintiva, en ese nefesh. Entonces, ahí empezamos una perspectiva. Cuando nos identificamos y decimos sí, algunos sí, ¿dónde vivimos en nuestra alma instintiva? Cuando nos rebuscamos la vida, ¿sí? El sobrevivir. El sobrevivir de alguna forma y cuidarnos de esa calle, de ese cemento, de ese trabajo, de esa gente mala, ¿sí? Ahí es donde sobrevivimos y buscamos lo que el instinto nos lleva. La neurociencia le habla a esa parte del cerebro como ese instinto reptiliano. Sí, el cerebro reptiliano que se dice que tenemos acá, ¿no? Que Ajá. nos separa ahí la trascendencia. A la final somos animales trascendentales, Sí. ¿sí? Ahí es donde puede entrar el Ruach, ¿sí? Que es el segundo nivel del alma. Entonces cambias tu percepción, ya no vives instintivo, sino estás en un estado de emociones y moralidad. Empiezas a ver tu ego. Aquí al principio se percibe la vida, bueno, cuando empiezas a entrar en el Ruach, pues empiezas a interpretar los hechos con compasión, con seguridad y suavizas la dureza de la experiencia. Pero eso es cuando ya tienes un Ruach avanzado, porque al principio llegas con todos tus temas del instinto, entonces empiezas a subir los niveles, ¿sí? Cuando ya entiendes todo el nivel del Nefesh, pasas al Ruach, ¿sí?
ya controlas tus emociones, controlas tu mente y empiezas a ver algo más allá que ya puedes controlar. Ya no estás todo el tiempo en alerta, en problemas, en victimismo. Ya eres un poco más consciente de tus emociones, de tu ego. ¿M? Y de ahí, cuando ya eres más consciente de tu ego y tu mente y tus emociones tienen un control y te permiten el paso al yo, ya has trabajado, vas a esa alma, a ese lugar más profundo, a un nivel del alma más profundo, que es el Neshama, que ahí es el que hablamos del intelecto superior. Empiezas a adquirir, digamos, en realidad ahí empiezas a adquirir los beneficios de la Cábala, que es tener luminosidad en tu mente, ¿sí? Ver más cosas, aumentas tu coeficiente intelectual, tu comunicación, aumentas, bueno, arreglas muchas cosas es porque empiezas a percibir más luz, empiezas a ver la luz que te entrega el Ein Sof, y si ya has trabajado niveles superiores del árbol de la vida, ya tienes más limpio el camino y puedes materializar más esas ideas, revelar lo que, como es un cabalista, revelar la luz en la materia, revelas lo que sacas de allá, lo que extraes y lo revelas más fácil ya cuando estás en ese intelecto eh, superior, ¿no? Porque te ha otorgado claridad y te ayuda a comprender que lo que ocurre es parte de un orden mayor y no de un caos personal, ¿sí? Entonces, el borrar dramas no es negar lo que pasa, sino ubicar cada evento en su lugar correcto dentro del árbol de la vida. Y empezamos a evitar interpretaciones, distorsiones, empezamos a transformar la perspectiva, ¿sí? Que es en esencia tener la capacidad de transformar de forma consciente la manera en que el alma se relaciona con la realidad. ¿Mm? Entonces, digamos, el ejemplo más claro que ya lo hemos hablado es cuando pasas de ser víctima de los sucesos a ser un partícipe consciente de la corrección, ¿sí? De tu ticum. Entonces inicias por darte cuenta que también eres un victimario y que todos lo somos, ¿m? En esos cambios de percepción. Interesante. Para finalizar, y yo creo que para el próximo podcast vamos a hablar de la herramienta de los 7 pasos. Así es. Mm, Me gustaría que analizáramos para qué y por qué el despertar. Y una breve conclusión de qué traduce el despertar en este instante en tu vida. Uf, Primero, ¿por qué y para qué? ¿por qué y para qué el despertar? Bueno, yo creo que el por qué en lo personal fueron las circunstancias, ¿sí? ¿Por qué debo cambiar mis circunstancias? Primero, porque me di cuenta que no era feliz, ¿sí? Ahí empezó mi porqué. ¿Eres feliz? No, no soy feliz. ¿Hay cosas buenas en mi vida? Claro, las hay. Hay un buen trabajo, de pronto relaciones, amistades, lo que sea, está bien. Pero ¿eres verdaderamente feliz con eso? ¿Estás conforme? No, no estás conforme. Entonces ahí es cuando empieza el por qué, empiezan esas preguntas. ¿Cuál era la siguiente? Perdón. ¿Para qué? Bueno, en este momento, ¿para qué? ¿Para qué el despertar? Para ser autónomo, libre en mis decisiones, que cada decisión que tomo, ¿sí? Está basada en porque yo la decidí, yo la analicé, yo la quiero experimentar y no porque alguna causa o una circunstancia me la imponga, ¿no? Y digamos que ahí ya para mí el beneficio más grande de despertar ahora que lo veo después de tantos años es la adquisición del conocimiento. El conocimiento lo es todo. El conocimiento es la luz. ¿Sí? El conocimiento es lo que revelas en la materia. Eso es lo más importante. Es cómo llega un punto donde tus dimensiones están como tan alineadas y estás tan tranquilo en la vida y te levantas y dices, wow, me encanta mi vida, soy feliz, ya no vivo en dramas, ya no pasan tantas cosas feas y me gusta mi vida, aunque sigue siendo un constante evolución. ¿Mm? ¿Qué es ese conocimiento que otorga la cábala?
Y esa adquisición de conocimiento constante es lo que me hace ser hoy, ¿sí? Del por qué estoy acá, de quién soy de alguna forma, con qué me identifico, por qué creo lo que creo, ¿sí? Se basa en ese conocimiento que he adquirido y he descargado y lo he podido eh, revelar en la materia. ¿Y tú? Bueno, para mí el por qué, me encantan las palabras o me encantan las preguntas porque siento que ese es el inicio donde el alma comienza a expresarse. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Esto no puede ser solamente levantarse, ir a trabajar, pagar deudas, repite, repite, repite. Entonces ese cuestionamiento fue lo que me llevó a mí al por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Es solamente hay esto? Entonces ese fue esa curiosidad. Yo siempre he sido una persona muy curiosa. Entonces, no, yo no me imaginaba todos los años de mi vida jubilándome en una empresa sentada o siendo una ama de casa. No, lo siento, pero no era lo que jalaba mi alma. Entonces, para mí ese fue el inicio del por qué. ¿Para qué despertar? Uf, el despertar es muy ligado a lo que tú dices, conocimiento. ¿Cómo traduzco yo el conocimiento? Esos, esa secuencia de pasos lógicos que te llevan a lo que tú deseas, a esa meta que tú quieres. ¿Cumplir un objetivo? Sí, tal cual. Y, y la libertad de poder decir, me como esto, no me lo como porque sencillamente no me gusta y es mi decisión y me amo, me acepto y soy fiel a mí. Eso es lo más hermoso. Los beneficios que tengo en este momento, no, la libertad, vuelvo y digo, la libertad es la sensación más deliciosa y ligada a la felicidad que puede existir personalmente en mi vida. Muchísimas gracias por este capítulo, primer capítulo. Esperamos generar mucho conocimiento y conciencia, mucho DAT a las personas, que es nuestro objetivo principal, y que si necesitan guía, si necesitan acompañamiento, están nuestros datos, se pueden suscribir con nosotras y esperamos aportar cada día muchísimo más. Sí, no, gracias, estuvo interesante, me pareció interesante este ejercicio. Eh, y pues bueno, como dijimos, la idea es transmitir conciencia, ¿no? Ya nuestro próximo capítulo, nuestra próxima charla o estudio, porque esto es estudio para nosotros, ya empezaremos con algo más práctico en sentido de, ¿Qué les aporta? sí, algo que aporta, algo que es lo que da y pues son esas 7 reglas que nosotros utilizamos en el día a día. No nos creen. Sí, Compruébelo, sí, practíquelo. practíquenla. La idea es que cada quien practique y encuentre su propio camino, ¿sí? No creer todo lo que le dicen, sino experimentarlo y poder tener la capacidad de tomar una decisión con la experiencia y con el conocimiento, más no por lo que creo y me imagino y si no me gusta o no. Que si a uno no le gusta, no le gusta. Tú puedes ser budista y puedes ir al cristianismo y decides, bueno, me quedo con el cristianismo, con el budismo, ¿sí? Pero pruébelo, así Pero como la pruébelo, comida. sí, hágalo a ¿Te ver qué gusta? pasa. Sí, Ya lo algo, probé, me gustó. exactamente, algo bueno de la cábala es que tú puedes ser budista, cristiano, católico, musulmán y llegas acá, Ateo. ateo, lo que quieras y bueno, aquí yo que tengo que creer, no, usted no tiene que creer en nada, aquí usted no viene a creer en nada, usted aquí vienes a cuestionarlo todo y a solucionar, o sea, ¿esto para qué me sirve? ¿Sí? ¿Cómo lo aplico ya? No cómo lo aplico en 3 meses, no cómo no. Entonces, la idea de estas herramientas que queremos como divulgar, compartir con todos, son herramientas que utilizamos en el día a día en nosotros, en las terapias, ¿sí? Que en las terapias, venga, trabaje esto y analice esto, ¿sí? Con esta herramienta y úsela diariamente, apréndala. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias y nos veremos pronto.